Listo, pues muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Los saluda Diego Martínez de Velasco. Yo estoy a cargo del Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de la Ibero Ciudad de México. Y para los que nos acompañan por primera vez en esta iniciativa de Empresa Resiliente, pues me gustaría comentarles que es una serie de acciones que hemos estado haciendo a partir de la pandemia, de la crisis, para generar pues diferentes tipos de contenidos que generen valor a todo aquel que hoy esté en una toma de posiciones estratégicas, ya sean emprendedores, directores de empresas o mismos empresarios, pues cómo irles dando cierto conocimiento, ciertas herramientas de análisis para poder entender el panorama y tomar mejores decisiones ante pues, las situaciones en las que vivimos el día de hoy. Y el masterclass que tenemos hoy es innovación en tiempos de crisis, un tema que en lo personal me apasiona mucho. Adicional a dirigir el Centro de Emprendimiento, pues soy consultor en temas de innovación empresarial, y nos acompaña hoy Silvia Hernández. Gracias, Silvia, por acompañarnos. Me gustaría presentarte. Silvia es licenciada en Administración de Empresas y maestra en Diseño Estratégico e Innovación, reciente certificación en Digital Strategy y Business Transformation por Columbia Business School, más de 25 años de trayectoria profesional desarrollada en las áreas de mercadotecnia, estrategia corporativa, innovación y comunicación. Con amplia experiencia multicultural y habiendo ocupado incluso posiciones globales, se ha destacado por siempre mantener un claro enfoque estratégico en la creación de valor del negocio y sus marcas en el corto, mediano y largo plazo, en empresas multinacionales como Gruma, MetLife y Chrysler. Por último, ha sido reconocida como una de las mujeres más destacadas de México dentro del mundo de los negocios, primordialmente en áreas estratégicas tales como mercadotecnia, estrategia corporativa, comunicación, planeación e innovación estratégica. Y pues ya llevamos un rato también colaborando, Silvia y yo, en algunos proyectos. Entonces, pues bienvenida, es un gusto que estés acompañándonos hoy aquí en esta masterclass de innovación en tiempos de crisis. Hombre, muchas gracias. Al contrario, Diego, muchas gracias. Primero los saludo a todos los que hicieron favor de conectarse para escucharnos esta tarde. Bueno, pues quiero felicitarte, Diego, a ti, por supuesto a todo tu equipo del CEDE y también a Ibero Consultores Estratégicos por esta extraordinaria iniciativa que sin lugar a duda suma a los grandes retos, puede ser una gran contribución para ayudar a las pequeñas y medianas empresas e incluso a profesionales de grandes corporativos a transitar por estos contextos tan complicados que enfrentamos. Muchas gracias. Efectivamente, con Diego he tenido la oportunidad de compartir otros proyectos y colaborar también en compartir otros foros. Y bueno, pues muy agradecida en poder otra vez compartir contigo. Excelente, pues bienvenida. Y una pausa antes de comenzar. Recordarles todos aquellos que quieran revisar los contenidos que hemos generado en Ibero Empresa Resiliente, lo pueden encontrar en YouTube bajo el nombre Ibero Empresa Resiliente. Ahí pueden ver todas las masterclasses anteriores, algunos consejos, o seguirnos también en redes al Centro de Emprendimiento como @IberoCede o a Ibero Consultores Estratégicos como @Ibero-CE. Entonces, pues bien, sin más, vamos a iniciar con el tema de hoy, que es de suma importancia. Ya llevamos muchos años hablando de la innovación, de los constantes cambios, las tecnologías, cómo es que nos tenemos que reinventar para poder seguir siendo competitivos en este mercado. Y se hablaba ya de los retos que tenían los negocios, inclusive antes de esta crisis de COVID. ¿Qué nos puedes platicar de estos retos, Silvia? Pues mira, me parece que es un punto importante este que estás mencionando, porque pareciera, y yo creo que por todo lo que estamos escuchando, la información y lo que compartimos y lo que se está viviendo en este momento, pareciera que los retos de las empresas empezaron hoy, ¿no? Y no, la verdad creo que es importante que podamos concientizar de dónde veníamos. Los retos antes de la pandemia se fueron potenciados por esta crisis, ¿no? Si le quieres pasar, por favor, Diego. Bueno, ¿por qué? ¿De dónde veníamos? De una transformación
del contexto sumamente acelerada, que fue resultado de tres pilares fundamentales, en mi opinión. Uno es el tema de la globalización, ¿verdad? Esta globalización que nos hizo tener una conectividad mucho más fuerte y con implicaciones también positivas o negativas por esta vinculación a nivel mundial. La tecnología, que fue un detonador importante, la revolución digital, cómo se empezó a generar esta dinámica de cambio potencial que ha afectado nuestros comportamientos, cómo nos conectamos, cómo hablamos, cómo consumimos, etcétera. Y el tercer pilar, por supuesto, la multigeneracionalidad. La multigeneracionalidad hoy, pues es un reto, convivimos más generaciones que nunca. Hoy estamos conviviendo en una empresa, por ejemplo, puedes tener al baby boomer, ¿no? Dentro de los consejos, en las posiciones de alto nivel, a la generación Z, están los millennials, ya despuntando también en posiciones importantes, y a la generación Z que está empezando a entrar. Bueno, esto implica un reto tanto en la parte de integración empresarial, pero también a quién le queremos hablar y cómo le vamos a hablar a tantas generaciones. Son microgeneraciones. Entonces, ya las empresas estaban enfrentando este reto, si pasas a la siguiente, y estos tres pilares tuvieron implicaciones importantes que no surgen a raíz de la pandemia. Uno, un consumidor empoderado. Somos consumidores empoderados, somos prosumidores que queremos que las propuestas de valor sean personalizadas, que sean relevantes y que sean exactamente lo que nosotros necesitamos en tiempo y forma. Es increíble, pero las empresas con más tecnología y plataformas para conectar con sus clientes están siendo más retadas desde antes para poder satisfacer y generar estas experiencias y estas altas expectativas que tenemos, ¿no? Aunque tienen más información de los clientes que en el pasado. Cuando yo empecé mi carrera, pues yo decía, bueno, si tuviese toda esta información de mis clientes, seguramente yo haría unos productazos. Pues hoy se tiene toda esa información y más, y sin embargo, lo que nosotros hemos evolucionado como consumidor, y bueno, es mucho más difícil generar estas experiencias. El sector empresarial también tuvo implicaciones de comoditización. Hay mucho más opciones en todos los sectores que podamos pensar. Hay mucho más opciones que nunca en cuestión de productos, de soluciones, de alternativas, etcétera. Entonces, diferenciarse es mucho más difícil, porque en cuanto tienes una diferenciación, inmediatamente es copiada, y entonces ya tienes que buscar la nueva diferenciación. Entonces, la tendencia al commodity ha generado otra implicación importante, la pérdida del valor de las marcas. Las marcas están sufriendo para hacerse relevantes como fueron por años, ¿no? Tenemos casos de marcas emblemáticas como Coca-Cola, que salió del top 10 de las marcas más valiosas desde hace ya como 5 o 6 años, ¿no? Y modelos de negocio, los grandes modelos de negocio de empresas corporativas con cimientos muy sólidos, que han sido impactados por los nuevos modelos de negocio, apalancados a esta tecnología que mencionaba, que son como los retailers, el sector automotriz, los medios, el hotelero, etcétera, ¿no? Entonces, implicaciones que ya venían fuertes, ¿no? Adelante, por favor, Diego. Y bueno, pues ya era un macro contexto desafiante, donde las empresas tenían, y negocios, pymes o grandes corporativos, tenían que aprender a vivir con contextos macroeconómicos de bajo crecimiento, y hoy sí, ya de decrecimiento, de alta volatilidad. Sabíamos perfectamente ya desde antes que si por esta globalización, que si pasaba el Brexit, afecta a los mercados de valores. Estos mercados de valores pueden estar afectando tipos de cambio, pueden tener implicaciones importantes, y esto no va a parar. Las empresas tienen que aprender a sobrevivir y a enfrentar dinámicas que les permitan ser exitosos con esta volatilidad. Mayor regulación. Ya había una exigencia de mayor regulación por los temas de corrupción, ¿no? que enfrenta el mundo. Grandes sectores invirtiendo mucho en cómo cumplir con estos temas de regulación, específicamente el financiero, por ejemplo. Temas de ética y compliance, etcétera. Pero hoy en día, con la pandemia, pues también nos vienen muchos retos más importantes en regulación. Un contexto político complejo que ya teníamos, están emergiendo líderes disruptivos, populistas, que han generado una separación social importante, y que hacen que también el contexto social sea por demás complejo, ¿no? Adelante, por favor. Y bueno, ¿cómo sobrevivir en este contexto? Ya esta pregunta ya nos la hacíamos desde hace algunos años. ¿Cómo sobrevivir en este contexto tan complicado? Y si pasas a la siguiente, por favor, Diego, pues no había más que una respuesta que sigue siendo muy válida. La diferenciación constante como detonador clave de la generación de valor.
Y es aquí donde la innovación empezó a tener un rol importantísimo. Todos los días oímos hablar de innovación. Y no solo ahora, ¿no? Desde hace algunos años todo es innovación, todos los días surge algo diferente, etcétera. Pero, ¿qué es la innovación? Y yo creo que aquí vale la pena que profundicemos y entendamos y definamos qué es la innovación. Me gustaría conocer tu opinión, Diego, al respecto, ¿no? ¿Cómo la defines? Mira, sin duda, y como mencionas, es una de las palabras que están de moda y sobre todo para los marqueteros, ¿no? Cualquier cosa que sacan nueva es innovación, pero para nosotros la innovación es la generación de valor, ¿no? Que surge de entender las necesidades, los deseos, las problemáticas de pues, un grupo de consumidores y a través de la creatividad, pues salir con soluciones, ya sea en productos, servicios, que atiendan de la mejor manera estas necesidades, ¿no? Pero ahora, estas grandes ideas, estos grandes productos, necesitamos encontrar la manera más factible de producirla, ¿no? Y aquí hay que preguntarse si tenemos las herramientas, la tecnología, la infraestructura para materializar todas estas ideas o todas estas innovaciones, ¿no? Que todavía no definiría como innovación, sino ideas con potencial. Y un tercer elemento y es cómo encontramos la viabilidad en el modelo de negocio, ¿no? Es decir, que estos productos y estos servicios encajen de manera correcta en el mercado y aquí tengo una estrategia de precios adecuada, encontré los mejores canales, tengo una estructura de ingresos y de costos adecuada, tengo muy bien mi cadena de suministro, en mis relaciones clave con proveedores, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se juntan estos tres pilares de encontrar qué es deseable en el mercado, qué es factible para mí de fabricar y qué es viable como modelo de negocio, creo que aquí podemos encontrar la innovación total porque al final lo que busca esto es generar valor. Ahora, la innovación también podría estar asociada muchas veces a solamente el producto, a tecnología o cosas, digamos, como punta de lanza en desarrollo tecnológico, ciencia, y no necesariamente, porque hablando de innovación en negocios, pues también podemos encontrar innovación dentro del modelo de negocio, ¿no? Hay, por ejemplo, empresas Cemex, un caso muy particular, ¿no? Donde lo que venden es un commodity, es cemento, pero han encontrado innovaciones en la cadena de valor, han encontrado la manera de generar servicios asociados a ese producto, de llegar de forma más directa al cliente, de financiar proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, la innovación la podemos encontrar en distintas áreas de la empresa, no solamente en el producto. Y esto lo menciono porque nos han tocado muchas empresas o muchos emprendedores que te dicen, no, es que yo vendo un commodity, yo vendo salsa o yo vendo quizá ropa o comida o algo en donde es difícil encontrar la innovación o la diferenciación en el producto per se, pero entonces buscamos maneras de innovar en el modelo de negocio. Inclusive, tú hablabas de que un problema era el commoditization, ¿no? Que hoy todo se ha vuelto un commodity. Entonces, ¿cómo migramos de una economía basada en producto a una economía basada en servicios y después en experiencias, ¿no? Que realmente le sean de valor al cliente? Y creo que ahí hay todavía mucha oportunidad para las empresas mexicanas de transitar hacia la economía de la experiencia y entonces generar otro tipo de valores agregados a productos que a lo mejor tradicionalmente parecieran no tener valor agregado, ¿no? Claro. Claro, me parece interesante lo que mencionas y pues puedo sumar un ejemplo pues que viví en experiencia de una empresa que es una empresa con presencia multinacional en muchos países y que es de un producto emblemático mexicano, que es la tortilla. Y esa empresa es resultado de la innovación. Entonces, todo el mundo piensa que innovación es tecnología. Y no, realmente Gruma es lo que es al día de hoy por la innovación tanto en su tecnología y en su proceso de producción como en sus productos de valor agregado. Es decir, la tortilla, ustedes todos conocemos los wraps, ¿no? Los wraps, bueno, pues ¿quién inventó eso? Pues Gruma, ¿no? Gruma, justamente, conociendo los nuevos estilos de vida y demás, dices, bueno, ¿cómo puedo utilizar la tortilla? Que la tortilla de trigo, por cierto, también es mexicana, porque piensen que nada más la de maíz, ¿no? También es muy nuestra. Y bueno, pues ese es un ejemplo de innovación que
se globalizó y en todos los retailers, los principales clientes de food service de Gruma, pues son los Kentucky, los McDonald's y demás, y que tomaron a los wraps como innovación. Entonces, la innovación no es igual, la tecnología y está en todos puede estar en el proceso de principio a fin de un modelo de negocio. Si le das a la siguiente, por favor, yo creo que podemos, a mí me gustaría con este slide dejar muy claro que no es innovación, porque como han emergido tantas metodologías, hay una perspectiva errónea al pensar que la innovación es una herramienta, y la innovación no es una herramienta, es claramente lo que mencionabas, Diego, es un generador de valor estratégico al negocio. Así es como se tiene que ver a la innovación, conjuntada ya con el pensamiento estratégico de la compañía. ¿Esto qué implica? Que es la creación de valor diferenciada para los stakeholders o grupos de interés. No nada más la innovación está vinculada a los clientes y consumidores, para todos los stakeholders, para la comunidad, la innovación social, todo lo que tiene que ver con los retos que enfrenta el contexto mundial y local, el que veamos mundial y los locales en nuestros diferentes países o mercados, tiene que ver con innovación. Entonces, bueno, esta es mi definición y bueno, pues yo creo que pasamos a la siguiente. Y hablando de contexto, yo creo que no se puede innovar sin entender el contexto, y el contexto que vivimos actualmente pues es totalmente distinto, porque estamos en una crisis y hay que entender cómo funciona esto o cómo nos afecta para entonces poder proponer. Aquí me gustaría preguntarte cómo entender la crisis que vivimos actualmente. Pues bueno, yo creo que para entender la crisis hay que entender el alcance de la crisis y por qué estamos enfrentando esta situación tan compleja. Si le pasas al siguiente slide, por favor, Diego. Pues bueno, todo el mundo hablamos de la pandemia y de una crisis sanitaria, pero realmente es que estamos teniendo una crisis más otra crisis más otra crisis. La crisis global que se tuvo en el 2008-2009 fue una crisis económica. Entonces, esta crisis, además de la crisis sanitaria, tenemos una crisis económica que ya venía un decrecimiento a nivel mundial, sin embargo, se exacerba por la pandemia, pero también estamos enfrentando crisis políticas. Estamos, por ejemplo, el tema del petróleo, ¿no? La crisis petrolera, cuando habíamos pensado que el petróleo iba a estar en números negativos. Crisis sociales importantes, sociales, y que se están exacerbando por los nuevos valores que tenemos como sociedad, todos estos temas de inclusión y demás que antes no eran relevantes o que fueron relevantes en algún momento, porque sí, en algunos hitos de la historia estos temas fueron importantes, pero que ahorita están siendo tomados nuevamente con mucha más fuerza. Y además hay microcrisis, ¿no? Está la crisis climática, por supuesto, pero también hay microcrisis, las que tiene cada país y cada localidad. Entonces, esto es lo que está haciendo una crisis tan profunda y de las más relevantes en los últimos 100 años de la humanidad, que hemos vivido como humanidad, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que ahorita tenemos crisis juntas y en todo momento, ¿no? Entonces, esto, si no partimos del entendimiento de la implicación del alcance de la crisis, vamos a pensar que la crisis se resuelve nada más con un cubrebocas, ¿no? Y no es suficiente, ¿no? No quiero decir que el cubrebocas no aplique, por supuesto. Sin embargo, el problema no nada más es un cubrebocas y una vacuna. Hay otras variables alrededor que deben de ser afrontadas por los líderes que están tomando a cargo los retos del mundo, ¿no? Y si pasas a la mujer, y además le vamos a agregar otra más, ¿no? De todas estas crisis que mencioné, que pues, fue declarada ya por la Organización Mundial de la Salud, que es la infodemia. Además, todo el exceso de información que se está generando, pero información no real, pues obviamente generan todavía un caos o exacerban el caos que estamos enfrentando y que enfrenta pues el mundo de los negocios. Esto también contribuye, ¿no? a la exacerbación de los retos. Adelante. Sí, adelante, Diego. Estamos hablando dentro de estas crisis, que las crisis no son estáticas, ¿no? No son fotografías y ya, aquí está la crisis, aquí estamos. No, las crisis evolucionan y se mueven, y más en contextos tan dinámicos como el que vivimos. Entonces,
esta crisis, ¿cómo empezó? Una reacción del sector de negocios, ¿no? En términos de innovación y de hacer las cosas de manera diferente. ¿A qué me refiero? Bueno, pues el trabajo desde casa. Vamos a ver cómo cambio mi logística, cómo incentivo el e-commerce o cómo pongo canales de distribución diferentes. En fin, esta primera reacción, indudablemente, ya la pasamos, ¿no? En este momento nos encontramos en la recesión. Estamos en la recesión porque la solución de fondo de esta macrocrisis que estamos viviendo todavía no la tenemos y después vendrá la parte de la reinvención. Sin embargo, independientemente de que en este momento se tienen que tomar acciones para ver cómo de mejor manera las pequeñas y medianas empresas y los grandes corporativos enfrentan la recesión, en este momento también ya deberían de estar empezando a ver cuál va a ser la reinvención. Porque algo sí estamos ciertos, que después de la crisis la realidad es otra, ¿no? Pasa, por favor. Y de aquí hemos hablado al cansancio del tema del nuevo normal. Y aquí yo quiero destacar algunos puntos que son fundamentales. El nuevo normal no son las acciones que estamos viendo tan de corto plazo. Es decir, que si tengo que cargar con el cubrebocas, que si tengo que cargar con el gel, ese no es el nuevo normal. No quiero decir que no implique que es un cambio en los hábitos que tenemos de corto plazo, pero va a haber un nuevo normal que va después de la recesión. Y el nuevo normal está hecho de comportamientos de fondo que van a cambiar la forma en que nosotros vivimos. El nuevo normal, algunos ejemplos del nuevo normal que dejó la crisis del 2008 o del 2009 fue, por ejemplo, que como la gente no tenía dinero para salir a los restaurantes, cuando nacieron los foodies y estas tendencias de MasterChef y demás, en la crisis del 2008-2009. Además, dejaron también a una generación más inteligente en términos de consumo y gasto, como son los centennials. Todos estos tipos de cambio de fondo son los que van a generar el nuevo normal que nos permita llevar a una reinvención del negocio, ¿no? Y bueno, aquí hay un concepto que creo que puedes platicar muy bien, Diego, de lo que significa de dónde partir hacia ese nuevo normal, ¿en dónde partimos de ese nuevo normal? Sí, como mencionas, más bien este nuevo normal es la consecuencia de todo lo que estamos viviendo ahorita, que trae cambios de comportamiento, de consumo, de cómo vivimos, ¿no? El día a día. Hay ciertos ya especialistas que han denominado, digamos, como esta nueva manera de hacer negocios, la economía del bajo contacto, ¿no? Digamos que el nuevo normal es el término coloquial de la nueva forma de vivir. La economía del bajo contacto o el low touch economy es el término el término empresarial de en dónde estamos compitiendo. ¿Por qué le llaman bajo contacto? Pues porque todas las medidas sanitarias que tuvieron que ser implementadas desde el confinamiento, que es el más evidente, pero pues desde el cierre de tiendas, de áreas públicas, de la sana distancia, etcétera, han hecho que las empresas tengan que llegar a sus clientes o seguir comercializando, compitiendo con una distancia, ¿no? Y por eso es como el poco o bajo contacto, en donde pues yo no voy a tener una interacción física con el cliente y tengo que buscar nuevas maneras de plantearme y de hacer negocio. Y entonces las preguntas fundamentales aquí es, pues, cómo poder competir o cómo adaptar mi modelo de negocio a este low touch economy que no sabemos cuánto va a durar. Por ejemplo, el Imperial College de Londres estima que pues esto pueda durar 12 o 18 meses más. Se puede decir que hasta que no esté la vacuna o hasta que no haya una inmunidad colectiva, podríamos seguir viviendo compitiendo en el low touch economy y inclusive, y lo comentábamos antes de iniciar la conferencia, es que a lo mejor sale la vacuna, pero hay campañas de no vacunación, ¿no? Hay gente que no se va a querer vacunar, entonces de alguna manera va a seguir ahí todavía el virus, entonces, pues bueno, va a haber gente que va a cuidar mucho el tema de la higiene, que no va a tener todavía 100% confianza en los lugares que visita, en los establecimientos, en los comercios, y son cosas que tenemos que tomar en cuenta.
Entonces, el low touch economy podría llegar para quedarse un muy buen rato, no solamente lo que establecen ahí de 12 o 18 meses. Entonces, pues tenemos que empezar a adaptar los modelos de negocio ante esto. Hemos visto ya algunas empresas que se han logrado adaptar, sobre todo las que ya tenían, digamos, temas digitales. Pues, por ejemplo, el food delivery ha sido de lo más evidente, o los que han podido comercializar en línea, pero realmente no todos estaban preparados para una dinámica económica como la que estamos viviendo. Tú, Silvia, ¿qué has observado? O sea, realmente están innovando en el sector empresarial ante esta crisis, están logrando adaptar a estas nuevas formas de hacer negocio. Pues mira, Diego, me impresiona a mí que hay webinars, foros, ahora sí que información suficiente para entender la necesidad de la innovación y sin embargo la respuesta no va a ser muy favorable. Si le pasas a la siguiente, por favor. A pesar de que todos estamos hablando de innovación, hay muy pocas empresas, de acuerdo a un estudio de Rainmaking que acaba de hacer con más de 300 ejecutivos de más de 30 corporativos en diferentes países, muy pocas empresas de verdad están dando la prioridad a la innovación y chéquense estos datos, ¿no? Menos de la mitad, 48%, tiene una estrategia de innovación claramente definida. Ante la crisis, 28% bajó o de plano incluso canceló su inversión en innovación. Y solo 28% ha definido metas y objetivos claros para sus proyectos de innovación. Porque esto es preocupante porque se está viendo a la innovación no como un tema prioritario para la reinvención, no como un tema prioritario para poder sobrevivir. Entonces, dentro de este recorte y de esta, obviamente, presión que trae el contexto, la innovación está quedando fuera del radar empresarial. Y esto pues es un gran error, porque si le pasas a la siguiente, por favor, la innovación realmente detona la recuperación. Fíjense, tengo esta gráfica que me gusta mucho presentarla, porque habla de la crisis del 2008-2009 y cómo las empresas que no solamente no frenaron la innovación, sino que incentivaron la innovación, tuvieron un mejor desempeño durante la crisis de 10% sobre quienes no lo hicieron. Y no solo eso, la recuperación, en el transcurso de la recuperación, tuvieron un 30% de mejor desempeño que aquellas que frenaron la innovación. Y aquí, pues yo les puedo dar un ejemplo muy claro, que para todos es muy tangible, que es el ejemplo de Sony. Sony fue de las que tenía muchos proyectos en ese momento, decidió frenar la innovación. Samsung dijo, oye, esta crisis, yo ya estaban metiéndose al tema de telefonía, y dijo, oye, esta crisis requiere forzosamente un smartphone inteligente, pero que sea accesible a muchos más que no pueden llegar al iPhone. ¿Y dónde está Samsung? Samsung es uno de los líderes mundiales en telefonía a raíz de este riesgo que corrió, pero que apostó por algo que podría generarle una perspectiva futura sólida, alineado a una nueva normalidad que se veía en ese momento, ¿no? Entonces, la innovación detona la recuperación. Es un error, en realidad, frenar la innovación cuando más necesitas de la innovación. Adelante, por favor. Y bueno, ahora lo que nos gustaría compartir con todos ustedes, creo que analizamos el panorama, la importancia de la innovación, el tema de la crisis, y entonces ahora sí dar, digamos, como marcos, herramientas un poco más pragmáticas, decir, bueno, yo como emprendedor, como pyme, ¿qué preguntas y qué tipo de acciones podría estar tomando ante esta crisis? Adaptación a la economía de bajo contacto. ¿Cómo adaptar mi modelo a este low touch economy que ya mencionábamos? Entonces, a corto plazo, la pregunta que se deben plantear, ¿cómo adapto mi modelo de negocio? Y aquí hay que analizar las siguientes situaciones. ¿Qué fue lo más común que sufrieron las empresas? Uno, se rompió la relación con los clientes, es decir, de un día para otro, los canales por los cuales yo estaba acostumbrado a entregar mi producto o mi comunicación tuvieron que cerrarse. Entonces aquí es de qué otra manera o de qué otros canales puedo encontrar para llegar a mi cliente. Aquí me encanta un caso
porque me tocó vivirlo. Estábamos buscando una opción de lentes, renovar anteojos, y encontramos, por ejemplo, esta startup mexicana, Ben & Frank, que, pues bueno, sacó una serie de innovaciones ahí interesantes en el tema de los canales. Uno, para crear awareness en redes sociales, creó filtros con los diferentes modelos de anteojos que tenían. Si a ti te gustaba alguno, tú podías mandar, digamos, como un anticipo, te mandaban 4 modelos distintos a tu casa, tú te probabas alguno y entonces ya te lo mandaban a hacer, ¿no? Digo, es algo que quizás suena muy sencillo, pero es una manera en decir, bueno, si me cerraron las tiendas, entonces, ¿cómo puedo buscar alternativas, canales? ¿Cómo puedo innovar para seguirle generando valor al cliente? Entonces, empresas relativamente pequeñas o que son más ágiles o que ya estaban acostumbrados o ya tenían implementadas pues, tecnologías sociales o ya estaban digitalizadas, pudieron encontrar esa manera de llegarle a los clientes de distinta manera. Ahora, puede haber otra situación donde decir, pues se cayó la demanda de forma instantánea y entonces aquí hay que preguntarse, pues bueno, la necesidad que tienen mis clientes sigue siendo relevante o no, o sea, todavía necesita ser satisfecha, ¿cómo le puedo hacer? Aquí hay un caso que me pareció también fenomenal de un hotel en Ámsterdam que dijo, a ver, ¿cuál es la necesidad de un viajero, de un turista que llega a nuestro hotel? Y entonces, pues bueno, es el escaparse de la vida diaria, la relajación, salirse de lo cotidiano, tomarse un respiro. Y entonces hicieron una investigación rápida y dijeron, a ver, las personas, a pesar del confinamiento, ¿siguen teniendo esta necesidad? Ah, pues resulta que sí, porque siguen trabajando mucho y entonces también necesitan darse este break. Bueno, lo que hicieron fue hacer servicios de concierge a domicilio, donde te enviaban a tu casa un paquete con toda una serie un kit con toda una serie de cosas, desde alimentos, te llevan el desayuno, el lunch, la cena, tenías shows en vivo en streaming de unas plataformas, de unas estilo iPads que te llevaban, aromatizantes, las pantuflas, la bata, etcétera, ¿no? Entonces era como una manera de vender relajación en tu casa. Ahora, evidentemente esto no va a ser una estrategia a largo plazo, ¿no? Pero es una acción inmediata de decir, ¿cómo puedo seguir relevante para mis clientes y a lo mejor que me mantenga a flote, ¿no? Con este tipo de iniciativas. Y puede existir también la posibilidad de que lo que yo estoy ofreciendo ya no lo quieren mis clientes, ¿no? Puede ser el caso, por ejemplo, de la industria automotriz, donde pues de repente la gente dijo ahorita, pues ni siquiera es necesario comprar un automóvil. Entonces tienes, no se sabe si 3, 4, 6 meses en donde se frena la venta de tu producto. Y entonces aquí sí es donde tienes que meter mucha más innovación y mucha más creatividad en decir qué servicios, por ejemplo, yo podría ofrecer a mis clientes, a los que ya tienen un auto de mi marca, o qué otro tipo de experiencias o cosas, mantenimiento podría estar ofreciendo, o aquí a lo mejor sí tendríamos que estar hablando de innovación directa en el producto o inclusive dirigirnos a otro segmento de clientes para probar diferentes cosas, ¿no? Entonces, son preguntas clave, pero hemos visto empresas que han logrado ir haciendo estas adaptaciones. Entonces, ¿qué puedo hacer en el corto plazo? Y creo que es fundamental entender las necesidades de los clientes y también sus hábitos de consumo, cómo interactúan, etcétera. Y otra pregunta es, ¿cómo puedo hacer para aprovechar mi infraestructura? ¿No? Y quienes hoy tenían a lo mejor alguna fábrica u otro tipo de máquinas, es decir, ¿qué otro uso le puedo dar a la infraestructura que hoy tengo para que no esté parada? Y se han visto empresas que han encontrado otras maneras de aprovechar lo que tienen, ¿no? Creo que hubo una empresa automotriz que se puso a fabricar temas como aparatos médicos o cubrebocas o otro tipo de productos, ¿no? Entonces hay que preguntarse, pues, ¿qué puedo hacer con los recursos que hoy tengo a la mano, ¿no? Hablando de eso, Diego, me llama la atención y se me hace un ejemplo muy simpático de un gimnasio, ¿no? Vemos la crisis tan fuerte que están teniendo los gimnasios, pero este gimnasio tenía muy buen engagement con sus clientes.
Entonces, dijo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué sí necesitan mis clientes? Pues comida, ¿no? Entonces, dijo, temporalmente ya no soy gimnasio, temporalmente me llamo el taco fuerte. Y les está yendo muy bien, obviamente no se van a quedar así, van a regresar a hacer un gimnasio, pero pues están aprovechando la recesión y cuando menos, como lo decía el dueño del gimnasio, pues cubrir los gastos mínimos, ¿no? Encontrando una forma de mantener a sus clientes, vínculo con sus clientes a través de una propuesta de valor totalmente diferente a lo que es su giro, ¿no? Sí, totalmente. Pues bueno, aquí hay que ver qué tan incierto es el sector donde yo compito, porque si la incertidumbre, digamos, es baja, que es fácil anticiparse a las demandas que va a tener el mercado, de cierta forma es una industria o un sector estable en donde estás compitiendo, pues digo, no habría que hacer muchos cambios. Ahí son pues, las estrategias clásicas de negocio, donde pues, haces análisis de las diferentes fuerzas, donde haces tu FODA, donde haces pues, tu estrategia digital, diseño de negocio, y lo que estás buscando ahí es a lo mejor cuota de mercado. Pero si la incertidumbre es alta, y que pasa mucho en el sector digital, en bienes de consumo, donde pues constantemente los consumidores estamos cambiando de marcas, de decisiones, de estilos, pues entonces hay que pensar en estrategias adaptativas, y es decir, cómo nos vamos adaptando a los diferentes contextos. Y entonces aquí rompes paradigmas de la gestión empresarial tradicional, donde pues hacías proyecciones y planeación a 5 años, 10 años, con metas y objetivos muy claros, porque evidentemente es imposible cumplirlos, ¿no? Es tan cambiante el entorno que entonces tienes que ir haciendo ejercicios de corto plazo, y es de ir entendiendo el contexto, lanzar experimentos y ir viendo cómo vas adaptando tanto el producto y servicio y tu modelo de negocio, y le vas haciendo mejoras sobre la marcha. Que de eso quisiera hablar con más detalle más adelante, cuando hablemos de cómo te puedes volver una empresa adaptativa y ágil. Claro. Pues sí, lo que sí creo que hasta el momento podemos concluir, ¿no? Todos los que estamos ahorita analizando esta información, es que el sector de negocio requiere un nuevo enfoque estratégico. Sí o sí, necesita haber también una reinvención en la forma estratégica de abordar la crisis y los retos que se enfrentan para sobrevivir al futuro. Si pasas a la siguiente, por favor, Diego. Y bueno, ¿por qué? Simple y sencillamente porque tenemos 3 puntos fundamentales multigeneracionales, que queremos personalización, multiconectividad, y esto genera muchos más canales, más medios, y bueno, a la vez que tiene aspectos positivos la conectividad por varias vías, también implica retos importantes para generar las mejores experiencias en cada punto de contacto, y multiopcional, ¿no? Más opciones y hay una diversificación tremenda. Las empresas ya no están siendo monoproductos, obviamente con esta búsqueda de poder sobrevivir y no poner todos los huevos en la misma canasta, están tendiendo a la diversificación. Entonces, esto forzosamente nos lleva a un nuevo enfoque estratégico empresarial que tiene que partir de algunos detonadores muy, muy importantes que diferencian de cómo se movían y cuál era la dinámica de pensamiento estratégico que tenían las empresas y los grandes corporativos en el pasado. Adelante, Diego. Sí, y aquí fíjate que se han roto o están cambiando los paradigmas. Toda esta iniciativa que traemos se llama empresa resiliente, ¿no? La resiliencia es, pues, qué tan hábil eres para irte adaptando a los diferentes cambios, que en la teoría suena muy bien, pero en la práctica, ponerlo a la práctica es bastante complejo y conlleva diferentes retos. ¿Cómo entender la resiliencia entonces? Entendiendo la adaptabilidad y lo que decía hace un momento, ¿no? Tenemos que pensar en estrategias adaptativas que se vayan adaptando a los diferentes cambios, pero para eso necesitamos agilidad, necesitamos ser lo más ágiles posibles. Entonces, ¿cuál es el paradigma que yo veo que al menos en esta crisis se está invirtiendo? Es que las startups o los emprendedores siempre pues han tenido de punto de referencia a las grandes empresas, ¿no? Las han copiado, pues es la aspiración, llegar a ser una de estas grandes. Entonces les han copiado pues los modelos de gestión, los modelos administrativos, las prácticas empresariales. Creo que ahora las empresas medianas y grandes tienen que voltear a ver a las startups, y hoy que están haciendo
estos emprendedores que realmente están haciendo disrupciones no solamente en productos y servicios, pero en la manera en la que trabajan. Porque una característica de las startups es que son bastante ágiles, se dan permiso a experimentar y entonces pueden ir, digamos, como adaptándose a diferentes cambios. ¿Cómo ser más ágil? Y aquí, pues me gustaría compartirles 6 consejos. Uno es la mentalidad o el mindset de decir, pues no importa si ya somos una empresa con una gran trayectoria o de gran tamaño, cómo hoy me visualizo como emprendedor y decir, pues ni modo, la situación me está exigiendo que volvamos a emprender, ¿no? Así ya tengamos muchos años en el mercado, hoy me tengo que volver a un emprendedor nuevamente y esto quiere decir, pues volver a echarse un ojo, un clavado al mercado, entender las necesidades, volver a idear nuevas soluciones, nuevos productos, pero esto requiere una mentalidad. 2, conocimiento en metodologías ágiles, que tú las mencionabas hace rato, que decías, estas metodologías no son la innovación, son herramientas para innovar. ¿De qué tipo de herramientas estoy hablando aquí? Design Thinking, Lean Startup, las metodologías ágiles como Scrum, como los sprints, que en su mayoría están basadas en la innovación centrada en las personas, ¿no? En los clientes. Entonces, si yo entiendo estas metodologías y elijo una o dos como marco de trabajo, entonces puedo empezar a correr dentro de mi organización, no importa qué tan grande sea esta, procesos mucho más ágiles de hacer investigaciones rápidas, propuestas de soluciones que puedan ser prototipadas, lanzarlas al mercado lo más rápido posible y ir mejorando sobre la marcha. ¿Y esto qué quiere decir? Experimentación. Un startup es un experimento. Entonces, esa es la mentalidad que se debe tener y el experimento es prueba y error, ¿no? Entonces, tenemos que generar pruebas, construir el conocimiento y hacer una mejora continua. ¿Qué es, digamos, como lo peor que puede pasar? Que, bueno, la idea que lanzamos al mercado no funcionó. No es pérdida de tiempo siempre y cuando hayas aprendido o generado conocimiento que te permita entonces generar una segunda propuesta que ya sea mucho más atinada. ¿Cuál puede ser otro escenario? De ahí yo creo que lo importante es el partir de un producto mínimo viable, ¿no? Pues esto que estás mencionando, ¿no? Aprendizaje, pero no tirando el dinero a la basura, ¿no? Yo creo que ahorita emprender no es tirar el dinero y creo que esta experimentación y este aprendizaje lo tienes que hacer con el principio de un producto mínimo viable para que puedas tener un menor riesgo y un mayor aprendizaje. Perdón, Diego. Sí, exactamente. Son experimentos controlados y por eso antes puse conocimiento en estas metodologías, porque estos marcos te enseñan cómo hacer experimentos. Y yo creo que digamos, como un segundo panorama es, a lo mejor hoy yo saco productos o servicios que me permiten estar a flote, ¿no? Y mencionabas tú el caso de la taquería, mencionaba yo el caso del hotel. Pensemos, por ejemplo, hoy que está haciendo Cinemex, ¿no? Que están explorando con el tema del autocinema, y no es que el autocinema sea algo nuevo, pero sí es algo nuevo para los consumidores actuales. ¿Qué es eso? Son experimentos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no funcione o que te funcione a corto plazo o inclusive que llegues a crear un nuevo producto o servicio que tenga mucho éxito y entonces ya una vez pasando la crisis lo puedas incorporar a tu portafolio de negocio, ¿no? Y pues bueno, para poder hacer todos estos experimentos se necesita también un muy buen networking de gente, de aliados con los que te puedas apoyar. Si yo no conozco estos procesos o estas metodologías, pues bueno, ¿qué agencia de marketing digital me puede apoyar para hacer este tipo de cosas? ¿Con quién me puede ayudar a fabricar tal producto? ¿Con quién me puedo apoyar? Exactamente, las sinergias y las conexiones que se puedan hacer van a ser importantísimas. Y el tema de presupuesto, ¿no? Que tú mencionabas. A lo mejor en la crisis muchas empresas dicen, o sea, no hacemos gastos, esto lo dejamos aquí, digamos, como el guardadito. Pero pues realmente si quieres salir, y lo mostrabas tú en la gráfica de pues cuál fue el impacto de las empresas que sí apostaron por la innovación, pues bueno, asignar un pequeño porcentaje del presupuesto a hacer este tipo de experimentos, que además
cada vez son más económicos. Gracias a las herramientas digitales, pues puedes lanzar anuncios o otro tipo de cosas prácticamente a coste cero, ¿no? A través de Internet. Y una constante comunicación con los diferentes stakeholders, porque lo que quieres es feedback y lo que quieres es retroalimentación de todos para tú poder seguir mejorando ese producto, ese servicio e ir viendo por dónde estratégicamente ir navegando, ¿no? Entonces, son 6 puntos que nos pueden permitir hoy ser mucho más ágiles e ir encontrando nuevas alternativas. Ahora bien, estamos hablando todo esto de cómo empezar a tener este pensamiento innovador dentro de la recesión, pero acuérdense que estamos hablando de 3 etapas y está la etapa de la reinvención de fondo, cómo empezarla, ¿no? Y para ello, si le quieres dar a la siguiente, por favor, Diego, para esto sí es importante que entendamos que la reinvención sí se tiene que hacer de fondo con una dinámica, por supuesto, constante de cambio, porque el contexto se mueve todo el tiempo, pero sí tenemos que hacer una inversión que ya deberíamos de estar viendo, ¿no? Con toda la cantidad de inteligencia de negocio que hoy está disponible, indudablemente podemos hacer una inversión que nos permita entender el macro contexto. Esta inversión parte del macro hasta el micro. Esta inversión es entender el contexto político, económico, ecológico, social, tecnológico y de valores. Al entender este contexto, nosotros vamos a encontrar cuáles son detonadores que nos están afectando hoy, pero este contexto también lo tenemos que ver hacia el futuro, cómo entender las tendencias hacia dónde va el contexto. Si yo entiendo perfectamente el contexto actual y futuro, y de ahí parto al siguiente paso, que es entender cómo está mi negocio, cómo está la categoría en la que participo. Perdón, creo que se movió. Perdón, ahí está. Cómo está el consumidor y los diferentes arquetipos que juegan dentro de mi propuesta de valor, puedo perfectamente tener claridad para identificar los retos de negocio. Si yo identifico ya los retos de negocio que tengo hoy y hacia el futuro, indudablemente eso me va a generar un pensamiento estratégico que permita fusionar justamente lo que mencionaba hace rato, la innovación con la estrategia, y entonces sí ya poder desarrollar mi estrategia corporativa, con qué propósito, cuál va a ser mi razón de ser en ese nuevo contexto o ese escenario futuro que estoy viendo, cuáles deben de ser esas propuestas de valor para estos arquetipos que estoy visualizando, cuál es esta planeación estratégica que me permita no nada más crear la propuesta de valor, sino desarrollar y gestionar esa propuesta de valor y, por supuesto, cómo la voy a comunicar y cómo quiero que me vean. Este es un proceso de pensamiento estructurado y ordenado que yo desarrollé porque estamos cayendo en la época de parálisis por análisis. Información en la mesa, hay tanta información que no sabemos cómo ordenarla. Con un proceso de pensamiento estructurado y ordenado, por supuesto, vamos a poder generar propuestas de valor y modelos de negocio que sean atractivos hacia lo que viene en el futuro y además que permitan a los modelos de negocio actuales sobrevivir y a los emprendedores crear con mucho mayor certeza. Si pasas a la siguiente, por favor. Entonces, el pensamiento debe ser de fondo para una reinvención de fondo, ¿no? Y bueno, ¿cómo detonamos un pensamiento innovador? Y bueno, pues le pasas a la siguiente, por favor. Es muy sencillo. Para innovar hay que anticiparse al futuro. ¿Por qué digo esto que hay que anticiparse al futuro? Porque yo de verdad platico con clientes y demás, y muchos en la innovación están viendo nada más hacia el pasado, ¿no? Es decir, no es que ya lo que hice, lo que ya hizo mi competencia, todo es hacia atrás, hacia atrás y hacia atrás. Pero no se han tomado la molestia de ver hacia el futuro. Muchas veces están pensando en las tendencias que tuvieron en los últimos años, pero no en las de futuro. Y hoy en día, con toda la inteligencia del negocio, es muy fácil poder ser predictivo, de poder predecir. Ese es el valor que también nos está dando la revolución digital. Tener información para predecir hacia el futuro. Entonces, no podemos pensar en una reinvención si no estamos anticipándonos al futuro. Y aquí les doy una cita de Jim Taylor que me encanta. Él dice que el futuro no se puede predecir porque no existe, pero sí podemos imaginar futuros alternativos a través de la planeación estratégica. Y bueno, si pasas a la siguiente, por favor, Diego, ¿cómo podemos
hacer esta perspectiva hacia el futuro. Bueno, imaginemos una línea del tiempo, ¿no? Donde estamos en el hoy y donde estamos en el futuro. Hoy entendemos el contexto, este contexto que está todos los días en movimiento y que antes el sector empresarial lo revisaba una vez al año, ¿no? En sus talleres de planeación estratégica, y que hoy se tiene que revisar prácticamente todos los días, porque todos los días se mueve ese contexto del político, económico, ecológico, social, tecnológico y de valores. ¿Qué está pasando en ese contexto y qué implicaciones tiene hacia mi negocio o hacia la propuesta de valor que yo quiero poner en la mesa? De ese contexto empiezo a identificar señales de cambio, señales que están moviendo de donde vengo y donde estoy, porque empiezo a ver que pueden ser detonadores de cambios adelante. Si yo hago un conjunto de señales, indudablemente puedo empezar a segmentarlas y encontrar tendencias que me permitan ya entonces poder, si estas tendencias son una realidad, puedo entonces establecer diferentes escenarios, cuáles son los posibles, los probables, los preferibles, y si estos escenarios, si no me son favorables, entonces, ¿cómo tiene que ser mi reinvención? Si lo que yo tengo hoy en día no corresponde a uno de los escenarios que pareciera el más posible, ¿cómo debo hacer mi reinvención? ¿Qué puedo hacer para cambiar, para adaptarme o para ajustar o hacer un cambio total? ¿No? Pero esta es la manera, esto es lo que se llama el cono de futuros, pero es importante que aprendamos a tener perspectiva como parte de la innovación. La innovación no puede realizarse nada más con lo que estamos viendo hoy y lo que hicimos en el pasado. Adelante, por favor. Entonces, bueno, en función a este cono de futuros, que me la paso yo revisando justamente el contexto actual y las señales y las tendencias, yo defino 7 tendencias que ahorita son medulares para la recesión y para la reinvención del sector empresarial en la mayoría de los sectores. El primero es la hipocondría social que estamos viviendo, ¿verdad? Después de esta pandemia tan fuerte y de los impactos que ha tenido en términos de muerte y de alcance poblacional, hay sectores importantes de población que tienen miedo, ¿no? Y que ya alguien estornuda en el elevador y bueno, prefieres mejor aguantarte y tragarte el estornudo antes de que te vean porque sabes que vas a ser rechazado, ¿no? Y eso, obviamente, eso es un impacto emocional que tenemos por parte de esta crisis tan fuerte, del encierro y demás, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer para generar experiencias diferentes que puedan verse positivas y adoptadas positivamente de acuerdo al sector o a la industria en la que estemos participando? Otra tendencia importante es valora la vida low cost. Hablaba justamente Diego de la economía low touch. Por supuesto, aprendimos que podemos estar satisfechos y tener buenas experiencias con menos gasto en muchas categorías. Y aquí, por ejemplo, las marcas de lujo pues tienen que empezar a preocuparse, ¿no? Porque uno de los detonadores de esta nueva normalidad es que aprendimos a probar de otras marcas que no estábamos a nuestro alcance, de otros canales que no estaban a nuestro alcance. Y un punto importante es que el desembolso aprendimos a reducirlo y aprendimos a estar contentos, a tener propuestas de valor que sí nos dejaran satisfechos y que sí pudiésemos adoptar como parte de nuestros estilos de vida de fondo. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo afecta a lo que yo vendo? ¿Cómo me reinvento? ¿No? Aquí, insisto, las marcas de lujo tienen retos importantes. La otra tercera tendencia es la digitalización universal y no vista bajo una perspectiva de negocio, no vista porque a Carlos Slim le conviene que se digitalice el mundo. No. Hoy nos quedó claro que la digitalización nos favorece a todos, al sector empresarial, a los gobiernos, a la salud, a nosotros como personas para estar conectados y demás. Entonces, esta digitalización se va a dar, ya se dio en incremento en los que tenemos acceso, pero se va a ampliar la digitalización por conveniencia de todos los stakeholders que están a cargo de los diferentes retos que enfrenta el mundo en todos sentidos, de educación, social, pobreza, etcétera. Entonces, esperemos una digitalización lifestyle, que así le puse, porque también
vamos a tener una vida en más balance. Con esta nueva forma de trabajo en casa, que hay una gráfica que me pareció muy interesante entre tantas señales que vi al respecto, que muchos tenían miedo a que eso fuera a funcionar. O sea, no va a funcionar, no vamos a poder sobrevivir con el trabajo desde casa. Luego se va viendo cómo va subiendo la tendencia y el desempeño positivo a través del trabajo en casa. Evidentemente no es que todo va a ser 100% home office, pero sí el balance ya cambió y nosotros como individuos, ¿cómo nos afecta eso? Bueno, ahora teníamos completamente separada antes nuestra vida personal de la vida profesional. Hoy en día tenemos un balance porque en el mismo espacio puedo compartir mi trabajo con mi persona, ustedes están pues, aquí en casa prácticamente, y entonces esto tiene implicaciones en cómo nos comportamos dentro de nuestra integración con las demás, con el contexto. Y consumimos de oficina y vamos a protocolarios, un comportamiento menos protocolario porque hemos intimado más, ¿no? A pesar, casualmente, y parece increíble, a pesar de que hemos tenido mayor distancia física, hemos tenido que intimar más con personas que no sabíamos ni dónde vivían o cómo era su casa, ¿no? Entonces, esta es una tendencia importante también. La otra es la economía de la sustentabilidad. Esta crisis nos ha dejado una conciencia importante de lo que estábamos haciendo con el medio ambiente, en todo este tema ecológico. Y esta conciencia pues, nos conllevará a que seamos mucho más cautelosos y las nuevas generaciones van a estar exigiendo esa cautela a las marcas, a los negocios y, bueno, en general a los gobiernos incluso, ¿no? Una visión local, ¿no? Ahorita con este daño tan profundo de la economía, evidentemente queremos que nuestro país, nuestra ciudad, nuestra colonia funcione y esté bien. Entonces vamos a estar privilegiando, después que teníamos la ventana abierta al mundo de este tema de la globalización, y bueno, yo compro una pulserita, pero Amazon, ahorita vamos a tener una etapa importante en lo que vamos a decir, bueno, sí, voy a escoger qué global, qué de la propuesta de valor global sí me es interesante, pero también voy a tratar de ser consciente en qué sí puedo favorecer a mi economía local. Y la última es el neolíder, y no lo veo nada más en términos empresariales, creo que socialmente estoy viendo una necesidad de conformación de nuevos líderes que no generen esta separación que está viendo y esta polarización que está viendo en el mundo, no solamente en México, en el mundo se está generando una polarización importante y creo que vamos a exigir nuevos liderazgos que obviamente vayan en pro de la condición. Y también, por supuesto, dentro de las empresas, estos neolíderes que van a tener esta mayor conciencia social, una mayor conciencia en términos de valores, de sustentabilidad y demás, que por supuesto vendrán con las nuevas generaciones. Esas son 7 tendencias que creo que deben ser importantes para el planteamiento de la reinvención. Y bueno, vamos a cerrar esta presentación hablando de un punto medular. Si bien la innovación no es nada más tecnología, como lo conversábamos Diego y yo hace un momento, la transformación digital no es opción. Creo que uno de los grandes problemas que está enfrentando muchas de las empresas que están desapareciendo es que no vieron estos retos que había antes de la pandemia, en los cuales ya había un llamado a la reinvención y a la digitalización y no lo hicieron y por supuesto están teniendo que desaparecer. Ahora, si pasas a la siguiente, ¿cuál es el alcance que tiene la transformación digital? Aquí hay que también ser muy claros, la transformación digital impacta a todo el negocio, desde el branding hasta las operaciones. No es un tema de marketing nada más, ¿no? La transformación digital no implica nada más las redes sociales o qué va a ser el de marketing para que yo me vea digital. La transformación digital tiene un alcance en 3 pilares fundamentales. Por favor, si le pasas a la siguiente, ¿y cuáles son estos pilares clave? Hay que analizar en los diferentes modelos de negocio, no importa si eres una pyme o si eres un gran corporativo. Transformación de la experiencia del cliente. ¿Qué
puedo digitalizar en toda la experiencia del cliente, de principio a fin, en función a sus hábitos y comportamientos. Cómo prefiere él, tengo que ser omnicanal, estoy disponible para él en esta nueva vida digital que está enfrentando mi consumidor. Yo estoy disponible para él. Entonces, tiene que haber una transformación de la experiencia del cliente. El segundo pilar importante de la transformación es de los procesos operativos. Si no me transformo digitalmente en los procesos operativos, que yo no voy a poder, por supuesto, lograr, y eso me sacará del mercado. Entonces, la transformación de los procesos operativos representa muchas oportunidades. Es la transformación de los modelos de negocios corporativos, como el sector automotriz, ¿no? O como los hoteles, cuando surgen estos nuevos modelos de negocio, como son Uber, como fue Airbnb, en fin, mi modelo de negocio, ¿verdad? Está teniendo nuevas formas de reinventarse. Entonces, yo tengo que mapear perfectamente estos tres pilares para saber dónde estoy parado y en qué nivel estoy en términos de mi transformación digital. Si pasas a la siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuáles son estas vías para la transformación? ¿No? Hay muchas vías, por supuesto, pero todas se engloban generalmente en estos 4 puntos, ¿no? El primero es el ecosistema digital. Hay que hacer un diagnóstico de nuestro ecosistema digital. ¿Cómo me estoy conectando con mi cliente? ¿Qué es el ecosistema digital? Bueno, en página de internet, cómo tengo e-commerce, tengo una estrategia de marketplace, cómo estoy en mis redes sociales, qué contenidos se generan de mi marca en la red, todo el alcance que se tiene en el espacio digital es lo que forma el ecosistema digital y hay que hacer una revisión de qué está pasando, en dónde estoy parado. Y no es tan costoso tener un ecosistema digital para las pymes hoy en día, o tener una página web digna, vías importantes para poder establecer e-commerce o para poder directamente generar ventas desde nuestra página. No es tan complicado y es muy importante para poder tener a un consumidor con una experiencia favorable. Podríamos tener la mejor propuesta de valor, pero si no tenemos un ecosistema digital, seguramente nos pueden desechar como una opción viable. El otro punto importante para la transformación digital es el gestionamiento en la nube. Aquí es fundamental. Capitalicemos, tengamos toda la información en la nube. Hay una gran cantidad de softwares, no se imaginan el landing page, o digo, el landing market que hay de softwares que ya que existen para pequeñas y medianas. Esto pareciera que se habla solamente para los grandes corporativos, pero no, ya se puede tener un gestionamiento en la nube, lo podemos hacer nosotros como personas, pues una pyme indudablemente tiene que hacer un análisis profundo de cómo está utilizando esta vía para su transformación digital. Y por supuesto, esta trae como consecuencia la siguiente, el Big Data, la inteligencia del negocio. Les hablaba hace un momento de lo importante que es predecir, ¿no? Cómo utilizar la inteligencia y toda la información para que sea predictiva y nos pueda llevar hacia tendencias. Bueno, pues el Big Data y la creación de inteligencia de negocio es una vía importante para la transformación y poder ser también mucho más asertivos en las propuestas de valor que vamos desarrollando y, por qué no, también en el desempeño del negocio. Y por último, una vía importante es el talento. ¿Qué tanto estamos preparados? ¿Qué tanto estamos entendiendo la digitalización? Y bueno, pues hay que prepararnos, hay que preparar al talento para que sea capaz de llevar de la mano esta transformación digital que, como les mencionaba hace un momento, tiene como alcance a todo el negocio. No es exclusivamente de un área. Y por último, les dejo un mensaje, que pues hablamos mucho de vacunas y demás, pero no hemos encontrado la vacuna para sobrevivir hacia el futuro en el tema de negocios, y para mí la innovación es justamente esa vacuna que hará sobrevivir el futuro de las pymes y de los grandes corporativos ante la crisis que enfrentamos. Y bueno, pues esto es todo. Muchas gracias. Muy bien, pues
evidentemente importantísimo todo lo que nos mencionas de transformación digital. Tenemos que tomarlo en cuenta independientemente del giro de negocio que tengamos. Y como decías tú, hoy es bastante accesible, ¿no? Hay muchas herramientas y mencionabas desde pues, las redes sociales, la página web, el e-commerce, cómputo en la nube, pero yo agregaría también, por ejemplo, herramientas digitales para todo lo que es gestión de clientes, ¿no? Como los CRMs y los Enterprise Resource Planning, ¿no? Que también ya cada vez hay muchos de estos que van enfocados a las pymes y que te permiten en tiempo real ir dando seguimiento a toda tu cadena de valor, a todos tus procesos, a toda tu comunicación, los clientes y tomar decisiones en tiempo real, ¿no? Que al final eso te vuelve más ágil y es lo que yo mencionaba.